esto va rápido, papá. Pero como vamos a hablar de las emociones, porque es nuestro mes, ¿verdad? Que estamos viendo las emociones saludables, ¿no? Entonces es el tema de esta tarde y la pregunta que nos vamos a responder es si se pueden controlar las emociones. Entonces vamos a comenzar recordando algunos personajes de películas que se dejan llevar por las emociones. A ver, ¿quiénes recuerdan ustedes? Ok. ¿Esa cómo va? A ver, cuéntanos. A la niña. Sí, ok. Muy bien. Sí, es cierto, ya la vieron todos, ¿verdad? A ver, un chavo verde. ¿Se acuerdan uno que se pone verde? Hulk, ajá. Se pone verde porque, ¿qué? Porque se dejó llevar por sus emociones, ¿no? Luego, ¿se acuerdan de uno de unas películas muy viejas del Volver al Futuro? El Martin McFly. Todo en su vida tenía que ver con que se dejaba llevar por el enojo cuando le decían que gallina, insoportable para él, y le decían gallina y se dejaba llevar por su enojo y ya le daba, y si no hubiera sido por eso no habría películas, entonces qué bueno, ¿no? Que se dejó llevar por las emociones. A ver, otro, ayúdenme, porque a mí no me llevan al cine, digo, no estoy aprovechando para quejarme, pero Hancock, ¿ese qué pasó? A ver, es que no la vi de verdad. Ah, sí es cierto, sí la vi. Ay, yo te estoy calumniando, esa sí la vi. Es un negro, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Bueno, ahí les va. Ahí les va otra. La Sirenita, porque a esas sí las llegué a ver cuando estaban chiquitos mis hijos. ¿Se acuerdan por qué perdió su voz? Estaba perdidamente enamorada, ¿no? Y entonces se dejó engañar, boba. O sea, chicas, se dejó engañar y la bruja esta se aprovechó de esos sentimientos, de esas emociones, la embaucó y órale, ¿no? Que la deja sin voz. Sí, a ver, otros ejemplitos de los... ¿Qué pasó? Esa no la vi. Ah. A ver, ¿qué pasó allí? Se mataron por pasión. Por pasión, sí. Era pasión. Bueno, como ven, las emociones pueden ser peligrosas, ¿no? Para un ser humano. Luego cuando vemos los partidos de fútbol, ahí como vemos así en los hombres, porque pensamos que las emociones son de mujeres nada más, ¿no? Pero ahí son los vatos así apestosos, sudorosos y toda la onda, pero dejándose llevar por sus emociones en un partido de fútbol, sean así de la cancha aquí del barrio, o ya así en el Estadio Azteca, se supone que son profesionales y toda la onda, y de todos modos se deja llevar el vato por sus emociones y le mete la pata al otro o se enoja con el árbitro y se lo sacan del equipo y su equipo se queda sin un jugador porque se dejó llevar por las emociones. O afuera del estadio, cómo se arma la gorda, ¿no? Se pone, y que son puras emociones. Entonces las emociones son cosa delicada, que nos pueden manejar a los seres humanos así como si fuéramos sus títeres y llevarnos a situaciones indeseables. Por eso preguntamos, ¿se pueden controlar las emociones? Dice Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Como que según este pasaje sí se pueden controlar, ¿no? Porque dice, no se dejen llevar por una determinada emoción, la de la tristeza, no os entristezcáis. Y yo estaba leyendo un libro que decía que es imposible tratar de controlar las emociones porque es como luchar con un pulpo. Creo que nos pusieron por ahí la imagen de un pulpo. Claro que esto es totalmente caricaturesco, hipotético, nadie se pone a pelear con un pulpo, pero suponiendo, ¿no?, que tú estás peleando con un pulpo cuando finalmente ya le tienes agarrada a una pata, ¿qué pasa con las otras 7? Pues viene y te ataca, ¿no? Es lo mismo cuando con tus emociones tú estás tratando de lidiar con una, ¿no? Tal vez, no sé, con el enojo, y estás ahí ya más o menos ahí la llevas así, dala y toda la onda así. Cuando se te atraviesa otra emoción, tal vez, por ejemplo, la envidia por alguien que no tiene que luchar contra el enojo, ese vato tiene un carácter tan lindo,
Entonces te da así como, uy, ¿por qué él no tiene que luchar? Ya te salió por ahí otra emoción al paso, ¿no? Y es así como luchar entonces contra un monstruo de 1000 cabezas. Cuando ya tienes una agarrada, ya vino la otra y te atrapó, porque son tan múltiples las emociones en un ser humano. Y les voy a explicar un poco cómo funciona. Ustedes tal vez ya lo han estudiado en la prepa, en la UNAM. Tal vez los chicos de secundaria no han tenido oportunidad de analizar cómo funciona nuestro cerebro químicamente y las emociones. Entonces es la química en nuestro cerebro. Ustedes saben, en el cerebro andan por ahí navegando todos estos neurotransmisores y estas sustancias químicas que son las que provocan estos estados de ánimo en el ser humano. O sea, los estados de ánimo son físicos. Se pueden palpar o ver en una tomografía porque se analiza lo que está pasando en el cerebro. No nada más es algo así acá intocable, hipotético, ¿no? Entonces, miren, fisiológicamente las emociones son la respuesta química ante las circunstancias que nos tocan experimentar. Por ejemplo, tenemos miedo y de inmediato nuestro cuerpo elabora un cóctel que está compuesto en su mayoría por adrenalina. Esa adrenalina la suelta el cuerpo y empieza a navegar por todo nuestro cuerpo y entonces nos provoca las reacciones para solucionar esta situación de miedo que estamos enfrentando. Por eso una persona que tiene miedo puede correr más rápidamente porque su cuerpo en ese momento está cargado de una energía diferente, de adrenalina, que le hace correr más fuerte. Cada emoción tiene su diferente cóctel, vamos a decirle, de sustancias químicas que genera. Para que las emociones se manifiesten hay una suma de concentraciones bioquímicas que hacen que podamos sentirlas. De acuerdo a ese diferente cóctel es como vienen entonces los estados físicos que traen las emociones. Por ejemplo, tienes ese estado de mariposas en el estómago que sienten los enamorados. Es cierto, sí se siente algo aquí en el estómago, porque las sustancias bioquímicas generadas por esa emoción del enamoramiento te provocan esta situación aquí físicamente, se siente pues en la panza. Cada vez que afrontamos experiencias que nos generan una emoción, se genera en nuestro cuerpo una carga bioquímica emocional determinada. Entonces, diferentes sustancias participan en la generación de diferentes estados de ánimo. No son los mismos cócteles los que se mezclan para cada estado de ánimo. Experiencias negativas como miedo, tristeza o ira son las que se llaman estresantes porque producen una tensión en el estado emocional vinculada a una carga bioquímica correspondiente. Estas cargas de este tipo de emociones negativas son estresantes porque tienen elementos que desgastan nuestro cuerpo. Esa adrenalina, por ejemplo, el adrenalinazo que siente nuestro cuerpo, después de unos minutos, cuando ya pasó, nos va a dejar desmayados. Nos va a haber robado la energía porque pasamos por una sustancia química estresante en nuestro cuerpo. Entonces el miedo, la ira, todos estos nos van a dejar consecuencias físicas. Específicamente cuando enfrentamos una situación dolorosa, tristeza, se produce un determinado cambio químico que influye en la función cerebral. Al ser cargados con el cóctel químico del dolor o de la tristeza, experimentamos una serie de síntomas y signos derivados de esa carga bioquímica en nuestro cerebro. Por eso es que cuando estamos tristes, empezamos a manifestar físicamente un deseo, que es el de llorar. Las lágrimas no son tristeza en sí, ¿verdad? Son cosa física, agüita que sale de los ojos, pero son una respuesta física de ese cóctel de la tristeza en nuestro organismo. Entre otras manifestaciones está esta de las ganas de llorar. La explicación fisiológica a esas ganas de llorar es que el llanto surge porque nuestro cerebro está requiriendo un regulador bioquímico ante la alteración química experimentada. Fíjense que entonces llorar es bueno. Cuando te llega la tristeza y esas ganas de llorar, está bueno que la sueltes. El otro día estaba por ahí yo platicando con una niña que estaba muy enojada y empezó a llorar y decía, ay, qué pena, qué pena. Y le digo, no, llora, está bien que las dejes salir las lágrimas, porque al permitir al ciclo de estas sustancias en tu organismo cumplirse, entonces tú vas a descargar. Si las reprimes, entonces van a buscar otra salida. Por eso después nos duele el estómago o nos salen ronchas, se nos empiezan a dar estas dermatitis nerviosas, a algunos hasta se les empieza a caer el cabello, porque... No, pero eso es por otra razón, pues es por tu abuelo.
porque no se le dio la salida correcta a esta situación desgastante de nuestro cuerpo. Entonces, estas sustancias te van a provocar, miren la sabiduría de Dios, porque todo esto lo inventó Dios, ¿verdad? No lo inventaron los psicólogos. Ellos lo descubrieron y entonces ya entienden cómo funcionan, pero Dios lo inventó, y Dios inventó este desahogo en nuestro cuerpo, que son las lágrimas. Y entonces es un regulador que va a llevarnos otra vez al equilibrio después de esta alteración química que experimentamos. Cuando lloramos se producen como unas 25 sustancias químicas que intervienen en nuestro cerebro, 25 sustancias que intervienen, y estas sustancias son respuesta a las sustancias que estaban en el dolor, y entonces van a venir a equilibrar todo. Si no los hice bolas, vienen a equilibrar nuestro estado emocional. Luego del llanto va a venir la distensión, y entonces viene la aceptación y va a cambiar inmediatamente nuestro estado. No sé si les ha pasado. Ahorita vamos a ver que a veces no pasa, pero porque tenemos falta de inteligencia emocional y espiritual, y entonces no sabemos controlar esos estados emocionales. Pero en sí nuestras emociones son un regalo de Dios. Él las proveyó. No debiéramos nunca despreciarlas. Había una hermana en Tapachula que decía, ay, yo quisiera tener un corazón de piedra para no sentir esto que me pasa. Y la verdad es que si tuviéramos así, fuéramos planitos, con corazón de piedra, como decía a ella, pues sí, nos evitaríamos muchos malos momentos, pero también muchos buenos momentos. Las emociones son un regalo de Dios que nos permiten experimentar la vida al máximo. Cumplen una función, pero más bien lo que necesitamos no es dejar de sentir, sino aprender a controlar las emociones. Porque la clave es quién está al control, si las emociones o yo. ¿Qué hay en la pantalla, hijo? Sí, eso, la clave es quién está al control. Si son las emociones las que me van a dominar, como estos chavos que hablábamos de las películas, o soy yo la que las tengo bien amarraditas. Bueno, pues tenemos que hacer aquí una explicación. Dios nos creó con emociones y nos creó con cuerpo, con alma y con espíritu. Y lo tenemos ahí escrito. Presten atención a esto. Por nuestro cuerpo tenemos instintos, sentidos físicos y la carne, ¿sí? Esto es acá, pero fíjense cómo no es independiente, todo nuestro cuerpo es uno, todos nuestros seres uno solo. Regrésale por favor ahí donde estamos, al anterior. Chequen, por el cuerpo tenemos instintos, sentidos físicos y la carne. La que sigue, en el alma se manifiestan las emociones, sentimientos y cierto nivel de inteligencia, algunos más cierto que otros, y es pues esta capacidad, ¿no?, de inteligir nada más. Pero chéquense, por el espíritu tenemos algo superior a la inteligencia, que es, ¿sí?, la que sigue. Por el espíritu tenemos voluntad, conciencia y razón. Este es el top del ser humano. Cuando leemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza en la Biblia, no significa que Dios tenga un cuerpo como el de nosotros, ni que tenga un alma como nosotros, sino que Dios es espíritu. En esto es en lo que nos parecemos a Dios. Y así nos dio la capacidad, con esta voluntad, conciencia y razón, nos dio la capacidad de decidir, cosa que no tienen los otros seres de la creación. Nos dio la capacidad de razonar, que tampoco tienen los otros seres de la creación, y la capacidad de tener conciencia, es decir, de reconocer el mundo, saber quién soy yo, quién es el mundo, tener conciencia moral y sobre todo conciencia de Dios. Esto lo tenemos por nuestro espíritu y es en lo que nos asemejamos a Dios. Otra vez, en esto de las emociones, la clave está en quién está el control, si el espíritu, el alma o el cuerpo. ¿Sí? ¿Quedó claro con todo el esquema que les hice? La clave es quién está al control. No es bueno que las personas se dejen conducir por su cuerpo, lo que siente el cuerpo, que dijimos instintos, sentidos físicos y la carne. Cuando nos dejamos conducir por esto, pues cuántos problemas, ¿no? Pero somos seres superiores, Dios nos creó a su imagen y semejanza, no nada más somos cuerpo, así que no nos podemos dejar conducir por el cuerpo tiene un jefe que le manda. Tampoco es bueno que las personas se dejen conducir solo por su alma. En el alma, ¿se acuerdan que tenemos? Sentimientos, emociones y cierto grado de inteligencia. Por eso está escrito así, cierto grado de inteligencia, porque si solamente nos dejamos llevar por ese cierto grado de inteligencia, pues vamos a ver que algunos más bien se dejan llevar por su cierto grado de estupidez, ¿no? Perdón.
es una palabra fea, pero no es bueno que nos dejemos conducir entonces por el alma. Como seres superiores, en nosotros tiene que ser el que mande el espíritu, que es la voluntad, la razón y la conciencia moral de nosotros mismos y sobre todo nuestra conciencia de Dios. Cuando tratamos de entender qué son las emociones, el pastor ya ha estado explicándonos un poco estos domingos y él ha estado investigando muchísimo, se ha dado cuenta que en esta área de las emociones, los eruditos que se dedican a esto, a estudiarlo, los psicólogos, pues no se ponen de acuerdo. Hay un montón de corrientes. En psicología hay diversas corrientes y cada cual ha catalogado a las emociones como se le da su gana. Hay quienes dicen que las emociones son respuestas a estímulos, ¿sí? Algo me acontece y entonces yo reacciono. Respuestas a estímulos. Hay quien dice que son un estado de fuerza comparado a un impulso. Este autor las ve como causas de conducta, ya no solo que son respuestas mías a cosas que vienen de fuera, sino que por mis emociones yo tengo comportamientos, dicen los otros, otra corriente. Estos afirman que las emociones crean predisposiciones en nosotros por el tipo de manera, por la manera como nosotros sentimos emocionalmente cada persona, de esa manera es como se va a comportar esa persona. Por ejemplo, una persona enojada, que es por naturaleza así muy violenta, pues ¿qué va a hacer si está enojada? Pues es el que va a ir y golpear, ¿no? Si es una persona enojada pero que no es por naturaleza muy violenta, pues no va a golpear. Bueno, aquí los haría bolas explicándoles todas las corrientes, pero algunos afirman que las emociones son tan subjetivas, vagas, que una definición general es imposible y que no se pueden estudiar en un laboratorio, así como se estudia el aprendizaje. Y los psicólogos luchan por responderse estas preguntas. ¿Qué función tienen las emociones? ¿Cuántas emociones hay? ¿Cómo pueden medirse las emociones? ¿Qué clases de sucesos producen las emociones? ¿Se aprenden las emociones o son innatas? ¿Cómo llega una persona a controlar sus emociones? ¿Cuál es la relación entre la emoción y la personalidad? ¿Y qué creen? No se las logran contestar, ni las contestan todos de la misma manera. Por eso, imagínense que yo aquí, como pastorcita, tratara de decirles a ustedes qué son las emociones, si están allí en el mundo los eruditos tratando de hacerlo y no han dado con bola. Ninguno de estos se han puesto de acuerdo. Todas estas preguntas, les digo, tienen todavía muchas interrogantes. Por eso les voy a dar mi respuesta. Ándele. Sí, tengo una respuesta y una receta de medio psicóloga, muy pastora, ándele. Tengo la mitad de la carrera terminada, pero tengo 33 años de psicóloga y sobre todo 51, perdón, ¿de qué dije ya? De pastora y 51 de conocerme a mí. Y eso es buen caso para conocer, diría Eli. Entonces, ¿qué es salud emocional? Ponle ahí, hijito, ¿qué es salud emocional? Lo que yo puedo hacer con el conocimiento de mi propia persona y la experiencia que el Señor me ha permitido como esposa de pastor es decir estas breves cosas acerca de la salud emocional. Ahí les va. La salud emocional tiene que ver con la salud espiritual. Si no estamos espiritualmente bien, difícilmente vamos a poder tener un control sano de nuestras emociones. Otra es la capacidad de tomar decisiones adecuadas a pesar de las emociones experimentadas. Es decir, no nos podemos deshacer los seres humanos de las emociones, imposible. Pero salud emocional es no permitir que éstas modulen nuestra conducta, sino que podamos tomar decisiones adecuadas a pesar de ellas. Otra es poder disfrutar de las vivencias de cada día, sin exabruptos ni estallidos de personalidad. Disfrutar de cada día, así como viene. Y es que las emociones nos echan a perder situaciones, momentos, días, semanas, meses, oportunidades, relaciones. ¿Cuántas cosas y momentos se nos van a veces porque tenemos exabruptos, estallidos de personalidad, de emociones? Y ahí les va más. Es poder reír, llorar, enojarse, asustarse, alegrarse, entristecerse, conmoverse, enternecerse, etcétera. Usted puede agregarle ahí, me faltó, enamorarse, ¿sí? Ay, etcétera, espontáneamente, cuando los eventos lo provocan. Pues sí, somos normales, ¿no? Los seres emocionales, y si algo nos provoca una de estas, poder sentirlo, ese es ser sano emocionalmente.
seríamos enfermos, ¿no? Si no reaccionáramos ante las condiciones que lo provocan, pero sin por ello permanecer en ese estado por tiempo prolongado y sin poder restablecerse, particularmente ante una emoción negativa, ¿no? Me entristecí, ok, pues claro, pasó algo que me hizo sentirme mal, pero sin que me quede yo atorado en ese estado por días, semanas, y que además no me pueda restablecer y que además afecten toda mi conducta y mi estado de vida. Y no ser sanos emocionalmente, al contrario, yo diría que sería el quedarnos atorados, la que sigue en esos estados de ánimo, y lo peor sería tomar decisiones basadas en esos estados emocionales. ¿Qué les parece mi súper chipocluda definición de la salud emocional? ¿Están de acuerdo? ¿Tiene alguien alguna queja contra mi definición? ¿No? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues terminamos. Ah, no es cierto. Ahí les va. Pues vamos a ver ahora todavía no entramos a las recetas, unas realidades acerca de las emociones. 1, nuestras emociones reaccionan. Ya les decía, no las podemos apagar. No podemos vivir con nuestras emociones en neutro, no las podemos apagar, no podemos evitar que reaccionen. Eso es algo que tenemos que aceptar y creer y vivir y de hecho agradecer a Dios. La otra realidad es que las emociones nos llevan a actuar. Es importante que seamos conscientes de eso, que mis emociones me pueden conducir y me pueden llevar a tomar acciones. Es importante que lo sepa porque entonces yo debo de tomar medidas para que no sean ellas las que me conduzcan. Y les voy a hacer un esquemita. Este esquemita también yo lo inventé, pero por todo lo que me han explicado en la escuela, o sea, no crean que tampoco me lo saqué de la manga. Pero este esquemita me explica muy fácilmente cómo es que nos llevan a actuar las emociones. Hay un evento, ¿no? Ponle más, todas. ¿Ven dónde aparecen los sentimientos y emociones? Hay un evento que provocan mis sentimientos y emociones, que provocan acciones, decisiones y conductas en mí. Pero ¿se fijaron lo que hubo en medio del evento y los sentimientos y emociones? Vino una percepción y una evaluación. Esto es algo que sucede muy rápido dentro de nuestra mente cuando enfrentamos algo. Por ejemplo, viene un perro corriendo hacia mí. Yo estoy experimentando allí un evento, ¿no? Y voy a tener un sentimiento o emoción de ahí. ¿Qué me va a pasar? Que voy a tener mucho miedo. Es posible que me pasen varias cosas, que me paralice del miedo, que me haga pipí en los chones, o que salga yo corriendo más rápido que nunca en mi vida había corrido. Son las respuestas que van a haber en mí por ese sentimiento, esa emoción. Pero entre el evento y los sentimientos hay una percepción. El ser humano tiene esa capacidad a través de sus sentidos de percibir las cosas que están aconteciendo. Como yo percibo ese evento, va a definir mis sentimientos y emociones. No todos percibimos las cosas igual. Es más, si no lo veo, pues no lo voy a percibir, ¿no? Esto sería la percepción con mis ojos. Pero no todos los eventos entran a mi inconsciente de la misma manera. Y luego aquí va a haber una evaluación rapidísima que va a ser en base a lo que hay en mi cerebro, mi forma de pensar, mis conocimientos, mis antecedentes que yo tengo al respecto. Si ya una vez me mordió un perro, entonces al ver ese perro, yo lo percibo, aquí en mi cabeza evalúo, los perros muerden. Ya me mordió, duele harto, la vacuna es horrible. Y entonces mi reacción es más fuerte porque hubo una percepción y una evaluación diferente ante lo que yo estaba experimentando. La percepción, esto que acontece en esa milésima de segundo, es la manera en la que nuestro inconsciente registra el evento y puede ser afectada por una infinidad de factores. Miren todos los factores por los que puede ser afectada nuestra percepción. Ahí les va. Puede ser cansancio. Y vean todo esto porque entonces no todos los eventos una persona los va a percibir de la misma manera. Ni todas las personas los perciben de la misma manera. Depende de si están cansados. Es posible que te pase una tragedia un día, como se me cayó el otro día mi iPad y se me rompió. Y yo me puse a llorar. Y ustedes dirán, qué fea y materialista es la pastora. No, estaba súper cansadísima. A lo mejor si otro día no hubiera estado cansada, hay X. O hay otras emociones involucradas. Yo estaba muy triste porque extrañaba horrible a mi esposo. Entonces, pues, cansancio. Otras emociones involucradas. Antecedentes al respecto. El clima, la hora del día.
estado de salud, lugar, con quién estamos, de quién vienen las cosas, factores culturales, prejuicios, conceptos, valores, actitud, autoestima. Todo esto que está aquí en nuestra cabeza desde antes, con esto yo voy toda la vida cargando, es mi equipaje con el que yo voy viviendo. Y entonces hay un evento que me acontece y según entonces yo lo voy a percibir según todo esto que tengo yo aquí en la cabeza. Por eso no todas las personas reaccionan ante las mismas cosas de la misma manera, porque no todos traen en su equipaje las mismas cosas. A lo mejor no todos están enfermos en ese día, o no todos están cansados, o no todos están extrañando. ¿Me explico cómo funciona esto de la percepción? Entonces, volvemos al esquema. Es el evento X, lo que sea, pero los sentimientos y emociones van a depender de mi percepción, que puede estar afectada por un montón de factores, y luego la evaluación que yo le hago al evento. Y de ahí emana un sentimiento y una emoción. Y entonces lo delicado de que haya una emoción es que de allí van a surgir acciones, decisiones, conducta, comportamiento que va a dirigir mi vida. Muy serio es entonces lo que pasó antes de la emoción, ¿no? La percepción y la evaluación. Fíjese cómo los seres humanos no podemos hacer nada en cuanto a los eventos, no los podemos controlar, ¿están de acuerdo? No podemos controlar lo que nos pasa. No puedes controlar que se te cayó tu iPad, o que en el estadio de fútbol está la otra porra agrediéndote, o que te dicen gallina, dijo Martin McFly, o que pues estoy lejos y no estoy con mi esposo, o que me enamoro de un chico, de una chica, me gusta, me da acá enamoramiento. Esos eventos yo no los puedo cambiar, son las circunstancias de la vida. Tampoco, fíjense, puedo cambiar yo mis sentimientos y emociones. No puedo trabajar en moverlos. Pero en lo que sí puedo trabajar es en los elementos que surgen de los sentimientos y de las emociones, en las acciones, decisiones y conductas. Y también puedo trabajar en cuanto a mi percepción y mi evaluación de las cosas. ¿Cómo se hace eso? Eso no se hace en el momento que te enfrentas con una situación. Cuando viene el perro, tú no cambias tu percepción y tu evaluación. No, eso lo haces mucho tiempo atrás. Cuando tú cargas tu cerebro, tu mente, de valores, conceptos, ideas, que te van a ayudar para que cuando venga un evento, entonces lo enfrentes de la manera correcta, con una percepción correcta y una evaluación correcta. O sea, tienes que traer un buen equipaje en tu mente, que te ayude y te dé los elementos para poder defenderte de las emociones negativas. Por eso ahí les van. Ok, entonces en lo que sí podemos trabajar, mira, dale la que sigue, es en esas cosas que traigo yo ahí. Hay otro clic, otro clic, otro clic. Es en las cosas que hay en mi cabeza, que son dale otro clic, mis prejuicios, mis conceptos, mis valores, mi actitud y mi autoestima. Porque estos elementos son los que más afectan en un ser humano para experimentar determinadas emociones. Prejuicios, ¿qué son? Son las ideas que tengo en la cabeza, conceptos, valores, que son las cosas importantes para mí en la vida. Mi actitud que tengo ante la vida y mi autoestima, ¿cómo me siento yo? Fíjense que esto de la autoestima es interesantísimo, porque si te dicen gallina y tú tienes una buena identidad, pues dices, ay sí, y ya, ¿no? Pero si tú no tienes una buena autoestima y te dicen gallina, uy, no, a mí no me insultan, ¿no? Entonces, ¿cómo depende de lo que está aquí en el equipaje de la cabeza para que yo reaccione correcta o incorrectamente? La tonta sirenita esta que la engañaron y que le vendieron su voz, si ella hubiera tenido el concepto, el valor de que su voz era más valiosa que ella, para ella que nada, y que además, pues no debía de hacerle caso a esa bruja mala. Sabía que esa bruja mala no tenía nada bueno para ella. Si ella hubiera tenido esto bien guardado en su disco duro, pues no se habría dejado llevar por esa emoción. Su percepción y su evaluación habrían sido correctas. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Ok, entonces les voy a dar 4 recetas para controlar las emociones en base a todo lo que les acabo de decir. La primera receta es impregnarnos de la verdad de Dios, de sus preceptos, sus promesas y sus valores. Debe haber algo sólido en nuestra cabecita
que coordine todo lo que va a acontecer en nosotros. Si lo que va a controlar no va a ser el alma ni el cuerpo, sino el espíritu, entonces tenemos que tener el espíritu bien alimentado, con los fundamentos de la fe, con los preceptos, los valores, la verdad de Dios, con la Biblia. Si no tenemos un devocional diario y no estamos estudiando nuestra Biblia todos los días, chicos, pues difícilmente vamos a poder controlar nuestras emociones. La Biblia tiene consejos para nosotros acerca de todos los temas que ustedes quieran y deseen en la vida. Cualquier tentación, cualquier lucha que experimenten en la vida, ustedes van a encontrar valores fundamentales en la Biblia. En nuestro mundo hay una contaminación peor que la contaminación del ambiente, y es la contaminación que se ha hecho de los absolutos de la palabra de Dios. A los valores de la palabra de Dios ya no les presta atención la gente. Dicen que no hay absolutos, que todo es relativo, que cada quien tiene su propia verdad. Y por eso es que la gente se deja mover así por sus emociones en este mundo, porque no hay absolutos que controlen la voluntad de los seres humanos. Pero nosotros, como cristianos, deberíamos de confiar en la palabra de Dios y en su infalibilidad para que sea la que regule nuestra vida. Desde bien jovencitos, desde jovencitos en secundaria, ustedes ya pueden confrontar cualquier situación que experimenten con la palabra de Dios. Por eso es importante que desde bien pequeños tengamos ese fundamento en nuestra vida. La primera receta para que las emociones no nos controlen, sino nosotros a ellos, es impregnarnos de la verdad de Dios, de los fundamentos de la fe, sus preceptos, sus valores. Así, miren, vamos a ver otra vez el esquema. Es un evento, ¿no? El que sea. En la percepción y en la evaluación intervienen los fundamentos de la fe. Y entonces, ¿qué tipo de emociones van a emanar de ahí? Pues sentimientos y emociones correctas y, por ende, acciones y decisiones y conductas correctas. Y luego una autoevaluación correcta. ¿Saben qué es la autoevaluación? No la vimos en los esquemas anteriores. Pero la autoevaluación es una emoción que resulta de nuestras emociones. A ver, ¿cómo está eso? Miren. De nuestras emociones vamos a tener conductas, ¿no? Por lo que yo siento, voy a tener algún comportamiento. Y después yo misma me voy a evaluar a mí de esa conducta que tuve. Si fue una conducta correcta, pues me evalúo y me siento bien conmigo mismo porque aprobé. Pero si mi conducta fue una conducta equivocada, en mi autoevaluación yo me pongo un tache y me siento muy mal. Y entonces tengo una emoción muy negativa, que es un autodesprecio. Y es espantoso esto, ¿no? La culpa. En cambio, si yo me dejo mover por los fundamentos de la fe, y así emanan mis emociones y sentimientos, pues mis acciones, decisiones correctas y mi autoevaluación correcta, y todos felices. ¿Ven cómo sí funciona esa receta? No son matemáticas, pero funciona. ¿Lo han visto, lo han comprobado en su vida, chicos? Lo han experimentado cuando se han comportado de acuerdo a los fundamentos de la fe, y entonces las emociones son correctas. Bien, vamos a la segunda receta. Mantener una disciplina de higiene mental. Otra vez la lucha es acá en lo que está en mi cabeza. Y es como instalarle a nuestra computadora un programa de antivirus, que cada vez que detecta un pensamiento que puede desencadenar un desequilibrio emocional, pues entonces ese antivirus lo desecha automáticamente. ¿Cómo va a funcionar ese antivirus? Pues nosotros vamos a decidir lo que hay en nuestra mente. Lo chistoso es que muchas veces nos dejamos llevar por esos sentimientos. Elise estaba riendo de mí muy feo ese día que yo estaba allá en Colombia, porque estábamos conectados con el FaceTime. Y entonces yo había llegado súper cansada. No tengo que decirles todo lo que había sufrido esos días. Pero llegué súper cansada y entonces se me cayó el iPad, se rompió y llego y el cuarto del hotel era un refrigerador. Es Bogotá, Bogotá está fríísimo. Entonces era un refrigerador y llamé a la recepción para preguntar si había calefacción. No le encontraba yo el botón ese, ¿no? Pues no, que no hay, señora. Bueno, un calentador de estos portátil. Déjenos ver si hay. No me llamaron y les llamó. A ver, ya consiguieron un calentador portátil. Y no, señora, se nos terminaron. Y que me pongo a llorar.
Y entonces el Paz, bien lindo, llamó por teléfono desde México hasta el Hotel de Colombia. No sé cómo les diría, pero me llevaron un calentador portátil. Sí, sí, no voy a hablar de las emociones del Paz en ese momento. No voy a hablar de las emociones del Paz en ese momento, sino de mis emociones. Si no tenemos higiene mental y desechamos los pensamientos negativos, uy, no, pues nos vamos a ir en el abismo. Yo le decía a mi esposo, mi amor, ¿por qué me pasan todo si estoy sirviendo al Señor? ¿Qué onda? Pues, ¿qué no le gusta al Señor o qué? Uy, me ha puesto una regañiza el pastor. Peor que a la del hotel. Y me funcionó como mi programa antivirus. Porque somos pero bien buenos los seres humanos como para echarle leña al fuego de nuestras malas emociones cuando estamos en malos estados de ánimo. Nosotros mismos nos decimos cosas que nos hacen sentirnos peor. ¿Cómo se me ocurre a mí decir que si a Dios no le está gustando lo que estoy haciendo, no? O sea, hello, pero les pongo mi ejemplo nada más para que vean que soy linda, pero ustedes se han dicho cosas peores a ustedes, los conozco. Nos decimos cosas muy malas y muy tontas, pero debemos poner un alto a los pensamientos incorrectos. Esta es la segunda receta para tener emociones adecuadas. Todo está acá entonces en mi percepción y en mi evaluación de las cosas. Si tengo una percepción y una evaluación negativa, mi emoción va a ser negativa. Cuidado con esos pensamientos incorrectos. Esto va ligado con nuestra primera receta. Nuestra primera receta es que estemos basados en los fundamentos de la fe. Entonces aquí se unen los dos. Elimino los pensamientos incorrectos y entonces ¿qué pienso? ¿Con qué los suplo? Pues con los pensamientos de los fundamentos de la fe. Dios me ama, Dios me trajo aquí, valgo mucho para Dios, y etcétera, etcétera. Todo esto te va a ayudar en ese momento en el que estás teniendo estos momentos negativos. Precisamente en esos días difíciles, cuando amanecemos con la capa caída, sin querer ver a nadie, o cuando nos alteramos por algún contratiempo, es cuando debemos enfrentar esa batalla y ponernos alerta, emprender la lucha contra todo pensamiento que nos motiva negativamente y lleve a una crisis emocional. Dice la palabra de Dios que debemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Dios, y es lo que tenemos que hacer nosotros en esos momentos. Y no se trata de que mágicamente te vas a poner de maravilla. Sí les cuento que no, cuando ya me llevaron el calentador y el Paz me dijo ya, ay, de inmediato yo ya estaba feliz. Pero ¿se acuerdan cómo decía mi definición de la salud emocional? Es no quedarnos atorados en esos estados que son inevitables porque somos seres emocionales, pero ser sano emocionalmente es no quedarnos atorados ahí sempiternamente. Ya dejé de llorar por el iPad, se los aseguro. Es más, en un ratito dejé de llorar, y por el frío y por todo. Lo que sí quería era mi muñeco a fuerzas, pero no lo tenía todavía, hasta que llegué a México. Pero entonces, cuando tenemos esta capacidad de poner un alto a los pensamientos incorrectos, a lo mejor no mágicamente nos vamos a sentir bien, pero poco a poco iremos pasando ese momento de crisis y vamos a hacer, entonces se trata de que un mal momento solo sea eso, un mal momento, que encuentra un final feliz y no un final desastroso, porque si nos dejamos llevar y llevar y llevar, podemos llegar a situaciones terribles. Ese día que estaba yo creo que era Bogotá. El día que se me rompió el iPad, yo venía a dar la conferencia y estuve en una plática con un grupo pequeño que me estuvieron haciendo preguntas acerca del libro, y cuando terminó se me acerca una joven, y esa joven quería suicidarse, y yo lo noté por todo lo que me dijo. Dice mi esposo, bueno, quien lo está diciendo a lo mejor de verdad no se va a suicidar, pero pues está tratando, ¿no?, de conseguir ayuda. De verdad sí se siente muy mal, eso es definitivo. Y ella estaba en ese estado. ¿Cómo llegó hasta allí? Porque no había puesto un alto a sus pensamientos incorrectos. Gracias a Dios se quedó allá a la conferencia y creo que sí, pues logramos animarla. Y al final ya me abrazó, lloró y le dije, ¿estás mejor? Sí. Y le digo, ¿piensas diferente? Sí. Piensas diferente. Piensa de una manera diferente. Ayúdate con tus pensamientos. Es la segunda receta, ¿ok? ¿Quedó claro? ¿Anotadas? Bueno, la tercera receta.
Hablar con Dios acerca de lo que sientes. En ese momento de tu evaluación y tu percepción, cuando estás enfrentando un evento que te altera emocionalmente, además de que recurres a deshacerte de malos pensamientos y suplirlos por la verdad de Dios, habla con el Señor. Es tu mejor recurso, ir al Señor. A lo mejor estás tan enojado que dices, ¿cómo voy a hablar enojado con Dios, no? ¿O de qué le voy a decir? Tú le puedes decir a Dios todo lo que sientas, incluso tus enojos. A Dios no lo vas a sorprender con nada, pues Él sabe lo que estás sintiendo. No es que lo vayas a espantar cuando tú le digas que estás enojado, que deseas no sé qué contra no sé quién, o que estás demasiado triste, o que estás enojado contigo mismo, lo que tú sientas. Pero es maravilloso que con Dios podemos hablar de lo que sea. Y es maravilloso también que cuando estamos hablando con Él, vamos a ir encontrando la paz que necesitamos. De hecho, los psicólogos que no te dicen, ve y habla con Dios, pero te dicen que te pongas a hablar con alguien, o con un ser supremo, o con una persona, y que te pongas a expresar lo que sientes. Porque resulta que es una terapia, que cuando tú tienes aquí así como el pecho hecho pelotas de todo lo que sientes, al empezar a hablar, lo vas a empezar a ordenar. Y entonces eso que era toda una maraña, empieza a tomar un planito normal, se empieza a desenredar. Y cuando lo desenredas, ya lo puedes ver desde otra perspectiva. Y cuando lo ves desde otra perspectiva, te das cuenta, no estaba tan mal, o tiene este otro buen aspecto, o se le puede dar esta solución. Pues imagínense si eso lo hacemos no nada más con el psicólogo o con un amigo, sino con Dios. Te pones a hablar, pero con Dios. ¿Qué mejor terapia que ir con Dios? Podemos y debemos ir delante de Dios y abrirle nuestro corazón, expresarle nuestros enojos, nuestros temores, dudas, culpas, tristezas, vergüenzas. Dios creó las emociones y sabe cómo funciona. Conoce a los seres humanos y nos conoce a ti y a mí. En lo particular sabe cuáles son nuestros procesos emocionales. Nos recibe con gusto y le agrada escucharnos. Y mientras le hablamos, Él va dando consuelo, esperanza y la respuesta que necesitamos. Tercera receta entonces, ¿qué es? Hablar con Dios de lo que sientes, hablar con Dios de lo que sientes. Entonces vamos bien, chicos, la primera receta, ¿cuál es? Está muy largo el impregnarnos de la verdad de Dios, de sus preceptos, sus promesas y sus valores. La segunda es mantener una disciplina de higiene mental. Tercero, hablar con Dios acerca de lo que sientes. Y la última, analizar nuestras emociones para localizar la raíz del problema y arrancarla. Miren, las luces de advertencia en los carros nos dicen que algo está fallando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que hacerle como los del chiste si se saben, ¿qué hace un mexicano, un alemán y un gringo cuando se les descompone el carro? ¿No saben? Miren, el alemán empieza a oír un ruido raro en el carro y entonces se detiene de inmediato, abre el cofre, lo desarma, lo vuelve a armar y lo repara, ¿no? El americano empieza a oír un ruidito raro en su carro, entonces se detiene y saca su tarjetero así con 20 tarjetas de las aseguradoras y le llama a alguna para que vengan y le ayuden a reparar su carro, ¿no? Y un mexicano empieza a oír un ruidito raro en su carro y ¿qué hace? Le sube al radio, claro, le sube al radio y le sigue, ¿no? Hasta que el carro se le desarme y entonces ya no haya más. Bueno, pues las luces de advertencia en nosotros son las emociones. Cuidado, porque tal vez tú eres una persona que te afecta mucho tal o cual situación, o que pasas mucho por tales o cuales estados emocionales, que vives así o asá, no sé, en la tristeza o en el enojo, o que traes un rencor por ahí guardado. Tal vez son luces de emergencia que te dicen que hay un problema serio por ahí que tienes que tratar. ¿Y qué puede ser ese problema? Puede ser un recuerdo de alguna persona, puede ser algún trauma que tuviste en tu niñez, puede ser algo que no has perdonado a alguien. No podemos permitir que los males añejos de nuestra vida sean los que determinan nuestras emociones, sentimientos, decisiones y acciones, porque es posible que por ese evento allí de la vida que nos hace sentir, vemos todo como con un filtro nublado. Y tratamos así, no sé, porque mi papá no me dio cariño cuando yo era niña, entonces así, a través de ese filtro de enojo contra los hombres, veo a todos los hombres. Y todos los hombres son unos malvados.
y o los odio o no me puedo relacionar sanamente con uno. Cosas que traemos por ahí que son las que provocan nuestros estados emocionales. No podemos permitir que sean los que determinen nuestras emociones. La palabra de Dios y su Espíritu nos van a ayudar a encontrar la raíz. ¿Se acuerdan cómo dijo este punto? Es analizar nuestras emociones para localizar la raíz del problema y arrancarla. Debemos observarnos y analizar las causas. Preguntarnos, ¿por qué siento así? ¿Por qué me cae tan gordo esto o aquello? ¿O por qué me pongo tan triste por una cosa como esta? ¿Por qué reacciono así? ¿A qué le estoy permitiendo determinar mis reacciones? Y tenemos que hacer este análisis junto con Dios, no lo vayamos a hacer solitos. Tenemos que estar orando y otra vez con los fundamentos de la palabra de Dios en nosotros, analizar para encontrar la raíz y hacer lo que nos toca para extirpar estas raíces y ponerle un alto a la influencia que pueden tener sobre nosotros el día de hoy. Abordar nuestras emociones puede ser doloroso. Se imagina, pues entonces encontrar, ¿por qué me caen gordos los hombres? Pues porque me pasó esto cuando era niña. No sé, un papá golpeador, un papá que me abandonó, un tipo que abusó de mí, no sé. Alguna situación que me hace que el día de hoy, todos los hombres me caen gordos. Puede resultar doloroso. Requiere de mucha sinceridad y requiere de que lo hagamos con el Señor, tal vez con algún mentor, con algún pastor. Pero es la única manera de extirpar esas raíces de amargura, de encontrar las razones muy particulares que me llevan a sentir de determinada manera. Les pongo algunos ejemplos que pueden ser estas raíces. La raíz puede ser un pecado por el que yo debo de arrepentirme y recibir el perdón sanador de Dios. A lo mejor es que o no me he arrepentido de un pecado, o aunque ya me he arrepentido, no me he sentido perdonado por el Señor. O la raíz puede ser falta de perdón que yo no he dado, algún daño que me hicieron en el pasado, pues debo perdonar. La raíz puede ser un concepto equivocado, pues debo cambiarlo. La raíz puede ser un valor equivocado, pues debo cambiarlo. La raíz puede ser un prejuicio, pues debo borrarlo. Si soy muy materialista, pues mi iPad me duele hasta el alma, ¿no? ¿Seré materialista? No, me dolió tantitito. Cuando abordamos las emociones y tomamos las medidas necesarias, las luces de emergencia se van a encender con menos frecuencia, o sea, voy a tener menos esos exabruptos emocionales. Identifiquemos sinceramente nuestras emociones y sus causas, abordémoslas y tendremos menos contratiempos. Y verdad que ya he avanzado bastante, muñeco, porque antes estaba más loca. Y conforme vamos practicando esto en la vida, aplicándonos las recetas para mantener nuestras emociones bajo control, entonces, muchísimo, de veras, ¿no? Si estaba re loca. Bueno, gracias a Dios que ya ha pasado pues, a los 51. ¿Tienen esperanza, chicos de 17, 18 años? Tal vez a los 51 estarán mejor. Las 4 recetas, a ver, ayúdenme. Impregnarnos de la verdad de Dios, sus valores, sus preceptos. La segunda, mantener una higiene mental, o sea, borrar pensamientos negativos. La tercera, hablar con Dios de lo que sientes. Y la cuarta, arrancar las raíces de amargura que tenemos, ¿no? Arrancar las raíces de amargura. Y para terminar, no puedes calmar el viento, pero puedes ajustar tus velas. Esta frase está linda. ¿Qué es el viento? Pues cualquier situación que vaya a venir a provocarte esos estados emocionales, reacciones, efectos que vengan a tener reacciones en ti. No puedes calmar el viento, tú no lo puedes evitar, pero puedes hacer que tus velas sean más fuertes para soportar el viento que venga a provocarte. Y cierro con esta última explicación científica para que entendamos más cómo funcionan estos reguladores de los que acabo de hablar. Hablamos de que las emociones son cócteles químicos acá en nuestro cerebro, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos tener mejores cócteles químicos en el cerebro? Escuchen, chicos de secundaria, para que cuando entren a la prepa ya se lo sepan, ¿sale? Se llaman las hormonas de la felicidad. Y así como les explicaba que en los estados de dolor o en los estados negativos de ira, de enojo, también en los estados de placer y de bienestar están involucrados estados químicos determinados.
Y hay 3 hormonas en particular que son las que participan en esos estados. Cuando estamos muy alegres, felices, gozosos, hay mucho de estos 3 en nuestro cerebro. La dopamina, serotonina y endorfina. Apréndanselos, háganse amigos de la dopamina, serotonina y endorfina. No se toman, no los venden en ninguna farmacia. No. ¿Qué creen? ¿Saben dónde se producen y quién los produce? Tú los produces. Tu propio organismo los produce. Luego tenemos muy poquito de ellos en el cerebro por nuestra propia culpa, porque no tenemos higiene mental. Cuando no tenemos esta higiene mental y puros pensamientos negativos y raíces de amargura, estamos deprimiendo la producción de la serotonina, dopamina y endorfina en nosotros, y por eso no nos sentimos gozosos. O sea, por brutos, ¿sí me explico? Por falta de inteligencia, porque yo lo puedo producir. ¿Cómo puedo ayudar a que mi cuerpo los produzca? Bueno, primero les cuento las maravillas que provocan estos 3. Las endorfinas se liberan a través de la médula espinal y del torrente sanguíneo, y pueden ser hasta 20 veces más potentes que los medicamentos contra el dolor que se venden en las farmacias. O sea, nos calman los dolores. Las endorfinas promueven la calma, crean un estado de bienestar, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento, potencian las funciones del sistema inmunológico, reducen la presión sanguínea, contrarrestan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad. Todo esto hace las endorfinas en nuestro cuerpo. Acuérdense, no se las van a comprar en la farmacia, su cuerpo solito las va a elaborar. Son también estimulantes. Cuando los atletas experimentan una liberación de endorfina, sienten que pueden dar más, como si se les hubiese inyectado energía. Luego, la serotonina. La serotonina se llama la hormona del placer, además de ser la hormona del buen humor. Influye en el humor, regula el sueño, el apetito, la presión. Desempeña un papel importante en la inhibición de la ira y la agresión. La regulación de los síntomas que se relacionan con los estados depresivos, como la temperatura corporal, el humor y la capacidad del descanso y el apetito. Cuando estamos muy estresados con estas otras negativas emociones, entonces se frena absolutamente la secreción de serotonina. ¡Pum! Se acaba la serotonina en ese momento. Y justamente los antidepresivos farmacológicos se enfocan en equilibrar los niveles de serotonina en el individuo. Los médicos de repente nos tienen que recetar antidepresivos y en esta área es en la que funcionan, elevar los niveles de serotonina. Y por último, la dopamina. La dopamina es una hormona y neurotransmisor del sistema nervioso central, es decir, una neurohormona liberada por el hipotálamo. Acá se libera en nuestro cerebro. Asociada con el sistema del placer del cerebro, suministra sentimientos de gozo y refuerza para motivar a una persona a realizar actividades. Tiene muchas funciones en el cerebro, influyendo el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, el humor, la atención, el aprendizaje, la resolución de problemas, la memoria, la creatividad, la generación de ideas. Si andas con malas calificaciones en la escuela, es que te anda faltando dopamina. Puedes mejorar mucho tu desempeño escolar. Bueno, y entonces, ¿cómo las producimos? ¿Cómo le hacemos para producir naturalmente? ¿Quieren de esas? ¿Sí? ¿Ya se les antojaron? Ok, se las voy a vender. Se van a generar solitas en nuestro organismo cuando nosotros estamos experimentando situaciones o actividades que nos provoquen bienestar. Cuando tú te sientes a gusto haciendo algo, se están generando solitas y se activan y se incrementan. Y entonces cuando lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues hacer actividades que nos provoquen bienestar, que nos hagan sentirnos contentos. Van a funcionar como reguladoras del estado de ánimo cuando a una situación de estrés se le da una salida a través de actividades o pensamientos que provean bienestar, que ayuden a la producción de esas sustancias. Es aquí donde entran estas recetas que les digo. Tú te sientes muy mal emocionalmente, si te pones a orar, vas a estar generando estas 3 hormonas, porque vas a estar teniendo una situación de bienestar, descansando en Dios. Claro, tienes que orar de verdad creyendo en que Dios te está escuchando, en que te ama, en que es tus alas en las que te estás refugiando en ese momento. También leyendo la palabra de Dios,
Vas a abrir la Biblia y vas a encontrar cosas que te van a fortalecer, a bendecir, van a cambiar tus pensamientos y se van a empezar a generar solitas estas hormonas. Nuestro propio organismo las produce cuando realizamos acciones que provoquen confort, tales como escuchar música, cantar, darse un baño, caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, platicar con amigos, tomar el sol, recibir masajes, pintar, etcétera. Pero ¿qué mejor regulador del estado de ánimo podría existir que la comunión con Dios? No solo es una actividad que te provoca bienestar y los componentes bioquímicos de los que acabamos de hablar, sino es un estilo de vida que te transforma espiritualmente y te proporciona una forma de pensar anti-desánimo. Y aquí terminamos. Les voy a nada más a leer unos versículos bíblicos para concluir. Pero quedó claro todo el nudo por el que los traje para que veamos. La conclusión es perfecta. ¿Quieres tener serotonina, dopamina y endorfinas en tu organismo? Sigue estas 4 recetas. Imprégnate de la palabra de Dios. Elimina los pensamientos negativos. Habla con Dios de lo que sientes. Y arranca las raíces de amargura. O sea, cualquier situación que te inhiba estos estados de serotonina, dopamina y endorfina, elimínala de tu vida. Tú solito creas entonces tu depresión, o tus enojos, o tus estados estos en los que te prolongas el mal humor. Dice la palabra de Dios, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿No son las recetas estas de las que acabamos de hablar? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios no te promete días sin dolor, risas sin tristeza, sol sin lluvia, pero Él sí te promete fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Amén. Dios los bendiga, chicos.